Bueno, a continuación, siguiendo con el tema de habilidades blandas que debemos tener como farmacéuticos, vamos a hablar de una de las principales, que es aquella relacionada a la comunicación. Si pensamos en comunicación en farmacia comunitaria y las personas con las cuales nos comunicamos, seguramente les pasa como a mí que lo primero que se viene a mi cabeza son los pacientes. Entonces, pensando en esta comunicación con los pacientes, nos preguntemos cómo debe ser esa comunicación con ellos. Y bueno, esa comunicación se dice que debe ser clara, concisa, cordial y rápida. ¿Por qué? Porque primero que nosotros los pacientes los atendemos en un momento determinado, que tengamos en la farmacia, y que la atención de ellos la podemos captar también por un tiempo determinado. Luego de transcurrir ese tiempo, el paciente ya nos presta atención a lo que le estamos diciendo. Y que lo que debemos decir, por ejemplo, como de tomar un medicamento, como de conservarlo, qué horarios debe realizar las tomas, lo debemos decir de una manera puntual y adaptada a ese paciente. Tenemos que tener en cuenta que en toda comunicación va a haber un emisor del mensaje y un receptor del mismo. Y que la responsabilidad de que ese mensaje llegue bien al receptor es del emisor, ya que alrededor del 20% de todo lo que se dice en un mensaje coincide con lo que la otra persona escucha. ¿Sí? O sea, alrededor del 20% de lo que dice el emisor es lo que interpreta el receptor. ¿Por qué ocurre esto? Porque ese receptor puede estar condicionado por una situación interna propia de él, puede estar condicionado por su situación emocional, puede estar condicionado por el ambiente donde se emite ese mensaje. Entonces nosotros, como emisores de mensaje en una farmacia, tenemos que estar más preparados para escuchar que para decir. O sea, debemos escuchar al paciente, ver qué necesita y luego procesar la información y armar el mensaje de manera puntual y concisa, y también de manera bien adaptada para ese paciente. Pensando en eso, por lo menos yo me pregunto, bueno, pensemos, ¿todos los pacientes o clientes son iguales? Bueno, claramente que no. Podemos tener pacientes jóvenes, pacientes ancianos, pacientes adultos. Además, esos pacientes adultos, por ejemplo, pueden estar sanos o pueden estar enfermos. También podemos tener pacientes bebés o pacientes niños, en los cuales el mensaje no va a ser para ellos, sino va a ser para sus cuidadores o para sus padres. Y que debemos tener en cuenta que estos pacientes o receptores de mensaje ya también tienen ideas previas sobre lo que nosotros les vamos a decir. Hoy los pacientes vienen informados, son amigos de Dr. Google o también buscan información, pueden estar influenciados por publicidades de medicamentos, por laboratorios, por noticias. Si pensamos en esta situación actual, pueden estar influenciados por falsas noticias, por lo que se habla en la televisión, por lo que opinan ciertos, por ejemplo, periodistas u otras personas que no tienen que ver con el sector de la salud. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto al momento de brindar la información a los pacientes. Si pensamos a la vez en un paciente puntual, digamos, descartando sus diferentes características que puede haber entre los mismos, un mismo paciente puede presentarse a la farmacia con distintas actitudes. Por un lado, podemos tener un paciente que viene preguntando por un producto concreto, que dice quiero eso, y nosotros no debemos asumir que el paciente conoce en totalidad toda la información sobre lo que viene a buscar. Entonces, tenemos la responsabilidad de indagar, y podemos indagarlo de una manera discreta. Por ejemplo, preguntándole, ¿sabe cómo se utiliza? ¿Lo ha utilizado antes?
y si tiene alguna, por ejemplo, algún riesgo o alguna recomendación, se le podemos dar. Tenga cuidado con tal cosa, es mejor si lo utiliza de esta manera. Por otro lado, ese paciente se puede presentar pidiendo una recomendación para un problema o quiere asesoramiento sobre un producto concreto. Y ahí nosotros sí tenemos vía libre para hablar y hablar de todas nuestras habilidades profesionales y explicarle y recomendarle y adaptar bien esa información a ese paciente. Y por otro lado, puede llegar a venir ese paciente con otra actitud en la cual no solamente observa y no manifiesta claramente qué quiere. Y para ello se pueden utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo cartelería o algún dispositivo que le haga al paciente sentirse, digamos, identificado con el mensaje de la farmacia. Por ejemplo, si es un paciente diabético, poner algo algún cartel sobre la diabetes ya le va a inducir que en esa farmacia se conoce sobre esta patología y me puedo aconsejar sobre los medicamentos relacionados a diabetes. O así puede ser con diferentes patologías, con asesoramiento, por ejemplo, para la piel. Y bueno, puedo utilizar diferentes herramientas de comunicación para abordar estos diferentes tipos de situaciones o actitudes que puede tener un cliente cuando llega a las farmacias. Además, debemos tener en cuenta que puede haber diferentes barreras de comunicación en el momento de comunicarlos con los pacientes. Si pensamos en la situación actual, hay barreras físicas, como por ejemplo ahora son las máscaras, los barbijos, todos los vidrios que se ponen ahora en los mostradores. Bueno, eso rompe el vínculo de comunicación entre el paciente y el farmacéutico y puede dificultar, entorpecer más ese viaje de mensaje desde el emisor al receptor. A su vez, pueden haber otras barreras de comunicación que sean, por ejemplo, propias del paciente o del mismo farmacéutico, que tenga, por ejemplo, la audición disminuida o la visión disminuida o no tenga directamente no vea el paciente. Y bueno, para salvar estas barreras de comunicación los expertos brindan diferentes consejos, como que hay que crear un buen ambiente de comunicación para que las dos personas que intervienen en este proceso tengan predisposición para interactuar y para que tengan predisposición para emitir el mensaje y también la otra persona para recibirlo. Para ello se aconseja ser cordial con el paciente, si nos acordamos de alguna característica puntual de él o una situación, por ejemplo, cómo le fue con lo que llegó la semana pasada, cómo está su mujer, cómo va con el embarazo de su mujer, siempre esos pequeños comentarios hacen que el paciente se sienta confortable, depende como del paciente también, para establecer una buena comunicación con el farmacéutico. También hay que, como les decía antes, hay que estar preparados para escuchar, así que hay que dejarlo hablar, que se exprese, que se sienta cómodo, pero nosotros esa comunicación la debemos guiar interrumpiéndola con preguntas concretas que hagan a que nosotros podamos después devolverle un mensaje procesado para la necesidad de ese paciente. Hay que prestar atención al lenguaje no verbal del paciente, si está cómodo hablando con el farmacéutico, o por ejemplo que mire para atrás, que no quiere que otras personas que están en la farmacia lo escuchen, si está nervioso, si le duele algo, si hay que prestar atención. La recomendación que le vamos a dar, como decíamos antes, debe ser concisa, puntual, para lo que el paciente necesita en ese momento. Además, al paciente se lo debe hacer sentir cómodo, como que tiene un trato único en la farmacia, entonces hacer percibir que él perciba realmente que tiene una atención personalizada en esa farmacia. Y también se recomienda
decirle al paciente alguna frase para que él vuelva a la farmacia con que se sienta responsabilidad de recibir ese mensaje. Como por ejemplo, cuénteme después cómo le ha ido con tal medicamento, con el consejo que yo le he brindado. Entonces el paciente ahí le da una responsabilidad de retener el mensaje y de cumplir, digamos, con el consejo que le ha dado el farmacéutico. Y también una vez que vuelve a la farmacia, luego de ese mensaje, preguntarle cómo le fue, hace que también ese paciente se favorezca el vínculo de comunicación con el farmacéutico. Y además, pensemos con qué otras personas nos comunicamos. Si pensamos en una farmacia, nos podemos comunicar, además de los pacientes, con los cuidadores, como veíamos antes, con nuestros colegas o compañeros de trabajo en la farmacia, con proveedores, con otros profesionales de la salud. Nos podemos comunicar con otro personal de la farmacia, como puede ser la seguridad, el de limpieza, el repositor. Y tenemos que tener en cuenta que estas personas son diversas, que tienen diferentes habilidades de comunicación de acuerdo al área o de diferente lenguaje de acuerdo al área en la cual se desarrollan, y que a veces el lenguaje que utilizo con un colega no va a ser el mismo que utilizo con un paciente. Entonces, cómo emito ese mensaje también tiene que estar, digamos, regulado en el lenguaje que voy a utilizar. También tenemos que tener en cuenta que nos comunicamos por diferentes medios. Nos podemos comunicar cara a cara, nos podemos comunicar por teléfono, hoy nos comunicamos por las redes, nos comunicamos por las redes, podemos comunicar por WhatsApp, con audio, con todos estos actores. Entonces, a eso, los medios de comunicación que utilizamos también tenemos que tenerlo en cuenta para diseñar un mensaje adecuado al receptor. Y bueno, acá la pregunta es, que les hago final, es cómo podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación, y los invito un poco a que piensen, a que reflexionen cómo podrían ustedes mejorar sus habilidades. Y bueno, en el práctico ya les vamos a mostrar alguna que otra herramienta para poder mejorárselas. Bueno, nos vemos en el seminario. Adiós.